se desahogara del enojo que tenía reprimido contra ese cuento, no sé cómo se llama, ¿verdad? Que usan en los boxeadores. Y el papá se daba cuenta que había algo, el padrastro se daba cuenta que había algo ahí adentro. El padrastro fue el que Dios usó para restaurarla. ¿Qué imagen de padre recibió ella? Porque ella nunca conoció a su papá. Fue el padrastro. Y ese fue lo que Dios usó para traerla a ella aquí a la iglesia. Y ahora es una sierva del Señor. El Señor es fiel. Otra preciosa mujer que había nacido en el Evangelio, cuando oyó esta enseñanza dijo, ¡ih! ¿Cuál es mi testimonio? Voy a tener que hacer uno. Ella, gracias a Dios, ya se dio cuenta y estuvo compartiendo de todas las maravillas y la misericordia que Dios tuvo en su vida, pero es muy importante que toquemos este punto. Aún si tú nacieras en la religión cristiana, hay un momento en que Dios quiere darse a conocer en tu vida. Y Él se da a conocer como un Dios real. Y ese momentito es el que tú tienes que testificar. ¿Cómo Él se dio a conocer? ¿Me explico? Entonces ella decía eso. ¿Verdad? Lo voy a tener que hacer. Otras mujeres se quedaron calladas y no dijeron nada. Como a la tercera o cuarta enseñanza ya fueron tocadas y se dieron cuenta de lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Por qué quiero tocar este tema? Nosotros tenemos y trabajamos mucho en grupos. Y oímos mucho acerca del Señor. Tenemos que guardarnos a no acostumbrarnos a una religión, sino tenemos que seguir trabajando en ese testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser de bendición para las naciones? Esto te va a desafiar y vas a tener que tocar temas muy íntimos, como te digo. Por ejemplo, en el caso mío, que no me avergüenzo de testificarlo. El Señor siempre me hablaba que testificara de eso, pero yo me hacía la loca. Porque si yo testificaba de eso, tenía que tocar el problema del alcoholismo de mi papá. Pero él dejó el alcoholismo y se convirtió en un predicador. ¿Él cómo se dio a conocer en mi vida? ¿Cómo se dio a conocer en tu vida? Yo no estaba metida en una iglesia y él me hizo que hiciera esa oración que les he contado otros días, ¿verdad? De que pidiera por mi pareja a los 9 años. El segundo contacto audible que yo tuve con él fue cuando me consoló, cuando yo recibí la noticia de que mi hermano Calín había sido asesinado por los guerrilleros. A mí nadie me dijo que Dios me podía guiar a una oración. Y nadie me dijo a mí que cuando yo estuviera enojada, colérica, por la noticia de que hubieran matado a mi hermano, yo me podía dirigir a él. No sé si me explico. Yo me dirigí a él y le dije, mira, ¿por qué no te llevaste a fulanito? ¿Y por qué no te llevaste a menganito? Hasta como una lista. Miren, qué mal es uno. ¿Y por qué no te lo llevaste a él y te llevaste a mi hermano? Y el Señor en su misericordia me contestó. Y me dijo, hay un propósito y me vas a dar gracias. A ese punto quiero que vayas. Cuando Dios te guió a que fueras a visitar a alguien y fuiste y recibiste la bendición, o que llegues a ese momento, ¿en qué condición estabas tú cuando Dios te dijo, ve a la iglesia? Ve al retiro. ¿Cómo estabas? ¿Qué fue lo que vino a restaurar? En mí me vino a dar consuelo. ¿En tu vida qué vino a dar? Yo quiero que apuntes en este momento varias cosas que quiero que tú las contestes en tu casa. Y si te inspiras muchísimo y las quieres escribir, quiero que me la traigas. ¿Amén? Porque vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes han recibido bendición de Dios? Bueno, yo ya sé
que han sido de bendición a los que están alrededor suyo, pero ahora quiero que se vaya afuera de Guatemala. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo veo que lo que ustedes tienen tiene mucho valor. Mi vida es una riqueza, pero la vida de ustedes es una riqueza impresionante. Con lo que a ti te ha pasado no cabe ningún argumento. Lo único que cabe es que crean en nuestro Dios, que es real. Y hay en todas las áreas para bendecir a las naciones. ¿Amén? Bueno, entonces vamos con lo primero. Lo primero que quiero que apuntes y contestes es una pregunta. ¿Quién era yo? ¿Cómo me sentía? ¿Cuál era mi condición? ¿Cuál era mi condición espiritual en ese momento? Eventos que me guiaron a la salvación. Describir la experiencia. Y hablar de las evidencias de su cambio. Esto es muy importante que te lo lleves hoy de acá. Yo he tenido luchas impresionantes, 2, 3 días, gimiendo. Puedo decir que hasta con el mismo diablo he estado peleando para poderles compartir esto. Y sé que es una riqueza que va a bendecir a muchos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Por favor, aunque no, si no somos una cultura como esa cultura de estar escribiendo, desde hoy comprométanse conmigo a esforzarse y a escribirlo. El primero, y después des el lujo de todos los demás. ¿Les parece? Si tú quieres dar tu testimonio correctamente, te voy a recomendar que hay que finalizar diciendo que el caminar con Jesús ha sido maravilloso. Que aún se tienen las luchas, pero que el Señor da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Decir también que Jesús es primero en nuestra vida y que lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Y que eso mismo que Él hizo por nosotros lo puede hacer por cualquier otra persona. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Un testimonio es dar evidencias, obtener pruebas acerca de algo. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor cómo Jesucristo se presentaba ante sus hijos. Uno que me impresiona muchísimo fue con ya Él resucitado, fue con sus discípulos. Cuando se presentó a los hombres, les dijo, tengan paz. Hubo una segunda vez que se presentó a los hombres y les dijo, tengan paz. La tercera vez con los hombres les dijo, tengan paz. Cuando se reveló a la primera mujer que estaba en la tumba, le dijo, y ve y diles lo que ha sucedido. ¿Qué indicación te dio a ti? Imagínate en el caso del apóstol Pablo. Pablo se encontró con el Señor. Inmediatamente de haber tenido contacto con ese ser lleno de amor, de paciencia, de misericordia, habiendo él, Pablo, perseguido a los cristianos, siendo un hombre muy inteligente y muy reconocido, lo primero que hizo fue servir a Jesús. Sin vergüenza, sin temor. ¿Por qué? Porque lo que él recibió en ese encuentro con él fue suficiente para que su vida cambiara. Y yo te quiero decir algo hoy. Hay muchos beneficios en reconocer ese primer testimonio. Hay muchos beneficios si tú te enfocas allí. Por ejemplo, yo solo oía con mis vecinos, que los amo y los respeto hasta el día de hoy, que había un Dios y que ellos servían a Dios. Eso es lo que oía yo de los vecinos.
Cuando yo tuve mis conflictos dije, Dios mío, hazme esto. O Dios mío, respóndeme en esto. Acudí a Dios. ¿Por qué? Porque oía que existía un Dios. Para nosotros esto es muy común. Ya lo platicamos en nuestro diario vivir, pero una persona que no conoce al Señor y no tiene la oportunidad de ver esa luz, es el mejor regalo que les podemos dar. Amén. Entre nosotros ya está ese ambiente, pero afuera no. Hay varios beneficios, decía. El primero, que tú te vas a dar cuenta lo especial que tú eras para Dios. Y que nadie le sopló, nadie le pasó el chisme. Él mismo te habló, él mismo te inquietó, él mismo te movió, él mismo te llevó a un lugar. Como una jovencita que acabo de leer su testimonio de una de las líderes acá también de Casa de Dios. Ella tenía 2 caminos el fin de semana. Irse con su prima, que era casi su hermana y que dependía mucho de ella, o irse a un retiro de Casa de Dios. Fue a buscar su pasaporte y no lo encontró en ningún lado. Entonces voy a ir al retiro de Casa de Dios, dijo. Pero el secreto del éxito en su vida fue que cuando llegó al encuentro, ella dijo, Dios. ¿Quién le dijo que se comunicara con Dios? Ella lo tuvo que haber creído. Dijo, Dios mío, hoy tengo que cambiar. Si yo salgo igual de este retiro, no voy a servir para nada. Ese fue el cambio. Porque ella lo dispuso. Entonces, hay un beneficio. Dios está interesado en nuestra vida. En esos problemas que tuviste, en ese caos que tuviste alrededor tuyo, que creíste que estabas solo, Dios estuvo contigo. Siempre ha estado contigo. En esos momentos, como en el caso mío, cuando mis papás se peleaban, cuando había tanto dolor y tanta tristeza, Dios estaba ahí, me estaba consolando en lo que yo necesitaba. Entonces te sientes amado, te sientes amada. Cuando más cuentas eso, más seguridad hay en ti, en Cristo Jesús. Inmediatamente después de reconocer esa dedicación especial para ti de parte de Dios, viene agradecimiento. Segunda cosa, ¿verdad? Agradecimiento. Tercero, deseo de servirle al Señor. Y cuarto, te conviertes en un predicador. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en tu testimonio hay muchas áreas que predicar. Cuando yo me di cuenta en el mío, y lo digo sin temor, y es para dejar todo el mensaje completo, es que yo tuve que, cuando yo comencé a contar lo de mi hermano, cómo lo mataron, yo fui ministrada en consolación y podía predicar de consuelo a las personas que habían perdido un familiar. Por el problema del alcoholismo, todos los traumas y todas las cosas que había provocado que yo me reprimiera, los superé y ahora puedo ministrarte a ti en esos conflictos. El de no venir de una familia religiosa y conocer a Dios, que es real, no es de una religión, sino es de una doctrina, de una vida diaria con Él. Nadie puede pelear que sea por una religión, Él es Dios real. Entonces así hay un montón de áreas que tú puedes ministrar por tu testimonio. ¿Cuántos se gozan de eso? Sí, me imagino que ahorita ya se les vinieron un montón, ¿verdad? Pero así es relación con los hermanos, superar esa clase de conflictos, y en eso es donde Dios nos quiere meter. ¿Por qué? Hay una razón. Para que su nombre sea glorificado. Para que el testimonio de Cristo sea confirmado en nosotros. ¿Cuántos quieren ser usados para eso? ¿Quieren ser usados para eso? Pues vamos a pedirle al Señor por eso. Entonces sí hay beneficios. Quiero contarte 2 puntos más antes de que terminemos. Vamos a leer Mateo 3, desde el 15, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un ejemplo de cómo el Padre comienza a testificar de su Hijo Jesús. Es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan 15. ¿Están aprendiendo? ¿Se están disfrutando esto? Yo sé que sí, que se van a quedar locos y sin ideas. 15:26. Dice así, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Miren qué identidad la de Jesucristo. El Padre testificó de Él, pero Jesús ya tenía su propia identidad. Y con esa seguridad como el Hijo de Dios, Él comenzó a testificar. Sabía quién era su Padre, qué le había dado su Padre, y no solamente era para Él, sino para los demás. Y esa es la identidad que Dios está restaurando en todos. En todos. Y yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que el Espíritu Santo te inquiete después de hoy, y que todo ese don de escritor salga de ahí, de adentro, y que te inspires para que solo por tu vida puedas ministrar en un montón de áreas. ¿Qué te parece? ¿Se gozan en esa palabra que les leí? Veamos una más. Hechos 5, y vamos a leer del 29 al 32. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nuestras bases están sólidas. Nuestra base es Cristo Jesús. Es una base fuerte, pero necesitas estar enfocado. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Se recuerdan? El primero es reconocer el amor y la dedicación de Dios hacia nuestra vida. Segundo, que podamos ser agradecidos. Tercero, que podamos servirle. Y último, que nos podamos convertir en unos predicadores de Él. Esos son los beneficios de reconocer el poder de tu testimonio. Tu testimonio es único.